Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de cómo los aparatos más inocentes de nuestras oficinas o de nuestras casas pueden ser la peor pesadilla de nuestro equipo de seguridad. Gabriel, Juan Carlos, bienvenidos. Hola Pablo, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Hoy traeremos historias de terror corporativa que parecen sacadas de películas, pero son completamente reales. Para poner a la audiencia en contexto, durante décadas pensamos que un buen contrafuegos era suficiente, ¿no? Pero resulta que el ecosistema del Internet de las Cosas, o también llamado IoT, ha expandido la superficie de ataque cibernético a una escala sin precedentes. Tradicionalmente, la seguridad de la informática asumía que el peligro venía del exterior y que todo dispositivo interno era intrínsecamente confiable. Gabriel, ¿por qué esta idea ya no tiene sentido en la actualidad? Pues como aporte, ya no tiene sentido porque la introducción masiva de cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso biométrico, termostatos y sistemas médicos ha difuminado de manera irreversible los límites de la red corporativa. Históricamente, estos dispositivos priorizan la funcionalidad, el bajo coste de producción y la salida rápida al mercado, dejando de lado la seguridad desde el diseño. Hoy por hoy se han consolidado como el eslabón más débil de la infraestructura. Bueno, exacto, y los cibercriminales lo saben y lo explotan sistemáticamente. Por ejemplo, el proyecto de OWASP detalla fallas perfectamente. Bueno, la vulnerabilidad más explotada fue la dependencia de contraseñas predeterminadas de fábrica. Y a menudo las fabricantes integran credenciales estáticas, ¿no? Hard-coded, directamente en el código fuente para que faciliten labores de soporte, actuando como puertas traseras. Es el vector perfecto. Las herramientas automatizadas como Hydra, etc., los atacantes hacen ataques de fuerza bruta y consiguen un acceso inicial trivial, sin siquiera autenticarse. De hecho, este fue el método exacto que usó la famosa botnet de Mirai para reclutar millones de cámaras y routadores y lanzar ataques DDoS masivos. Entiendo que las contraseñas son un problema enorme, pero ¿qué pasa con el mantenimiento de estos equipos? Uno asume que se actualizan automáticamente, como nuestros teléfonos o computadoras. Ese es uno de los mayores problemas, catalogado como la vulnerabilidad I4 de OWASP. A diferencia de los sistemas modernos, una vasta cantidad de dispositivos IoT carece realmente de la capacidad para recibir e instalar actualizaciones de firmware de manera segura por aire. No tienen validación criptográfica ni verificación de firmas digitales para garantizar que el código sea auténtico antes de ejecutarse. Si no tiene mecanismos anti-rollback, un cibercriminal puede degradar el firmware deliberadamente hacia una versión antigua llena de vulnerabilidades conocidas. Y a esto suma el concepto de Shadow IoT. Bueno, imagina que el equipo de gestión de instalaciones del edificio instala máquinas expendedoras conectadas al sistema de iluminación o termostatos, ¿no? Y sin avisar, y ser integrados en las plataformas de seguridad del departamento de TI. Exactamente. Esto genera una ceguera operativa donde las organizaciones no tienen un inventario dinámico ni precisos de sus activos conectados. Si no puedes rastrear un dispositivo, es operativamente inviable aplicarle políticas de parcheo o monitorear comportamientos anómalos. Y los atacantes usan motores de búsquedas como Shodan o Censis para encontrar justamente esos equipos expuestos públicamente. Todo esto suena como una pesadilla logística para las oficinas. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de industrias críticas? Hablamos de plantas de manufactura, centros de datos o infraestructura eléctrica. Ahí es donde entra la crisis del modelo Purdue, desarrollado desde los años 90. Este modelo establecía una estructura jerárquica estricta diseñada para aislar los procesos físicos de las redes empresariales y de Internet. Estaba dividido en niveles desde los sensores físicos y válvulas en nivel cero, pasando por los sistemas SCADA de supervisión hasta la red empresarial corporativa en los niveles 4 y 5. La premisa de seguridad fundamental era el flujo de datos jerárquico. El Air Cut o aislamiento de aire a los niveles inferiores nunca tendrían una ruta enrutable directa hacia el Internet. Pero, claro, la transformación digital y la demanda de análisis de Big Data en tiempo real
han erosionado sistemáticamente esas fronteras defensivas. Hoy vemos sensores de vibración o controles que establecen conexiones TCP directas hacia plataformas de análisis en la nube, eludiendo las restricciones de los firewalls de la zona desmilitarizada industrial. Ahora sí, al desmantelar esta jerarquía protectora, la conectividad total ha democratizado el riesgo. Un termómetro económico y mal configurado se transforma en un puente bidireccional perfecto para que un atacante pueda usarlo para ejecutar un movimiento lateral, ¿no? O sea, sin restricciones, hacia la infraestructura central de TI, o viceversa, desde un correo de phishing o directo a los controladores de un proceso industrial crítico. Juan Carlos, sé que traes ejemplos de esto. Mencionas un termómetro de vestíbulo. em, ¿Eso pasó en la vida real? ¿Es verdad? Sí, por supuesto, en el 2017, en un casino de alto perfil en Norteamérica, se instaló un sistema, bueno, un ecosistema de acuario de lujo en el vestíbulo con un termómetro inteligente conectado a la red para monitorear justamente el agua del acuario. Este equipo operaba con seguridad rudimentaria, sin cifrado avanzado, y los atacantes lo descubrieron y explotaron una vulnerabilidad. El daño fue tan real y ocurrió que el termómetro fue conectado directamente a la red corporativa general sin aislarlo a una red segmentada. Eso fue un gran problema. Wow. ¿Y los atacantes qué lograron robar a este sensor dentro de la pecera? Bueno, lo usaron como un puente para hacer un escaneo transversal. Encontraron la base de datos central de High Rollers, es decir, los jugadores multimillonarios del casino, y luego usaron el equipo del termómetro como conducto de exfiltración, enviando datos a través de la red interna hacia el termómetro y desde allí subiéndolos a un servidor en la nube, como un puente. Qué Y terrible. Y este nivel de descuido afecta incluso a agencias como la NASA. El laboratorio de propulsión a chorro, o JPL, sufrió una brecha masiva porque alguien conectó una placa de Raspberry Pi no autorizada a la red compartida. Usando como un dispositivo Shadow IoT, los atacantes estuvieron ocultos durante 10 meses consecutivos. Consecuencia de esto es que los atacantes robaron 500 megabytes de información, incluyendo datos de una misión a Marte, restringidos por el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas. impresionante. Ahora hemos hablado de ataques genéricos, pero Juan Carlos, me habías comentado también sobre operaciones de inteligencia militar. ¿Cómo usan esto los espías? Bueno, es un cambio total, ¿no? De una táctica brutal. En el 2019, Microsoft descubrió una campaña de ciberespionaje masivo del grupo de Strong Team, vinculado a GRU, bueno, una inteligencia militar rusa. Bueno, en lugar de usar herramientas hiperavanzadas contra servidores, atacaron tres objetivos básicos de oficina, como lo que es un teléfono IP, una impresora que está conectada en Wi-Fi y un decodificador de video. Una impresora corporativa y un teléfono me parece sorprendente. ¿Por qué atacaron a estos dispositivos? Bueno, en realidad, porque el equipo de TI nunca cambió las contraseñas predeterminadas del fabricante, ¿no? Y en el caso del decodificador no tenía la última actualización de seguridad. Una vez dentro de la impresora, instalaron scripts ocultos para mantener su presencia y desde allí ejecutaron escaneos automatizados, interceptaron el tráfico de la red, bueno, para robar credenciales de los administradores y así moverse hacia datos de alto valor. Ahora, el que la inteligencia rusa prefiera hackear una impresora antes que un firewall demuestra una vulnerabilidad asimétrica catastrófica, la verdad. Y bueno, cuando los dispositivos se gestionan todos desde una misma plataforma en la nube, el riesgo se multiplica exponencialmente. Tenemos el caso de Verkada en 2021. Para ser más específicos, Verkada provee videovigilancia gestionada centralmente y un grupo vulneró un servidor de soporte mal configurado, obteniendo credenciales de un superadministrador global. Wow. Y en esta vulneración, ¿a cuántas cámaras tuvo acceso los atacantes? ¿Tuvieron acceso los atacantes? En realidad fueron a más de 150.000 cámaras de seguridad de tiempo real. Observaron hospitales, pabellones psiquiátricos, prisiones, cárceles, ¿no? Plantas de manufacturas como las de Tesla, las de Cloudflare. Pero lo peor fue no la privacidad, sino la arquitectura de Verkada, que permitía a los atacantes obtener acceso remoto con privilegios de superusuario, ¿no? O sea, de tipo root, directamente a las propias cámaras instaladas dentro de las redes de los clientes.
Asimismo, los atacantes empezaron a ejecutar comandos a las cámaras para sondear sus redes corporativas internas a las empresas e intentar vulnerar desde dentro. Wow, qué impresionantes ataques en la manera en las que fueron hechos. Esto ya no es solo un robo de datos, es una infiltración profunda y un espionaje masivo para los casos previamente mencionados. ¿Qué otras industrias, bajo este mismo contexto, están enfrentando estos riesgos existenciales por culpa de dispositivos IoT? Para poner casos concretos, podemos mencionar los edificios inteligentes y los centros de datos, ya que bueno, ellos son los que principalmente están en la línea de fuego. Las instalaciones masivas dependen de sistemas de gestión de edificios, BMS, y controladores de climatización como los de Train o sistemas de energía de Vertiv. Si un atacante penetra estos sistemas automatizados, no busca robar datos, busca el sabotaje físico. Pueden manipular la lógica de los aires acondicionados para sobrecargar de calor los servidores y así provocar cortocircuitos irreparables o apagones globales. Incluso pueden alterar la liberación de los aspersores mecánicos de incendio, creando un peligro letal para los empleados. Bueno, y si hablamos del sector salud, en este caso el Internet de las cosas médicas, el IoT, bueno, el IMT, es desgarrador, ¿no? Estudios revelan que más del 99.5% de los centros médicos usan protocolos para transferir, eh, bueno, para transferir resonancias magnéticas y lo hacen sin validar al remitente y sin esperar básicamente. Esto permite que un atacante pueda alterar los diagnósticos, incluso además redes hospitalarias enteras, como las conectadas a Stryker o Electra, han sufrido interrupciones catastróficas por ransomware en muchos dispositivos. Una inyección maliciosa de red desprotegida puede corromper datos hacia marcapasos, ¿no? Alterar dosis de bombas fluidos, arriesgando directamente la vida del paciente, tanto físico bueno, físicamente como que están conectados al borde de la red prácticamente. Wow, todo lo mencionado anteriormente es espeluznante. Llegados a este punto, ¿cómo detendremos esta crisis estructural? ¿Qué marco o estrategia debemos de seguir ahora mismo para que no nos pase nada de lo antes mencionado, aunque sea prevenirlo un poco? Mm, bueno, hay algo que se denota en clase. El enfoque antiguo falló. La industria militar y las agencias gubernamentales ahora exigen para el desarrollo de los sistemas la arquitectura Zero 3 o ZTA, arquitectura Zero 3. ZTA asume perpetuamente que la red ya fue vulnerada. Su principio es nunca confiar, verificar continuamente. Cada interacción de una cámara o un termostato, como vimos anteriormente, debe requerir certificados lógicos y validación continua para ese comando en específico. Y bueno, y debe ir de la mano también con la microsegmentación restrictiva, usando el estándar internacional de la ISA-IS 62443. Las redes se dividen en zonas y conductos. Un termostato inteligente debe estar compartimentado y tener bloqueado cualquier tráfico paralelo, ¿no? Así a los servidores que no tengan relación estricta con su función. Y además también normativas NIS, CP de la 882, ¿no? Que exigen usar un monitoreo pasivo e inspección profunda de paquetes para detectar transmisiones inusuales en equipos antiguos. Esto sin interrumpir el trabajo de las infraestructuras no vitales, bueno, vitales. Como conclusión de todo lo mencionado, si no aíslas, verificas y monitoreas cada enchufe inteligente de tu oficina, estás abriendo la puerta principal de tu negocio al ciberespionaje o sabotaje. Gabriel, Juan Carlos, ha sido absolutamente una conversación muy reveladora. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un placer. Y recuerden, cierren su tráfico, que el perímetro corporativo ya no existe. Igualmente, gracias por la invitación y por favor vayan cambiando las contraseñas predeterminadas a sus equipos ya mismo. Y a ustedes que nos escuchan, mantengan sus redes vigiladas y hasta la próxima en nuestro podcast.